El Señor dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel, o padezca de un flujo inusual, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor, y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado, y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor, y se la entregará al sacerdote junto con el carnero, para que éste pida perdón por el pecado del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote, será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote, es del sacerdote. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: supongamos que una mujer se desvía, y es infiel a su esposo acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella pecó en secreto, y no hubo testigos, ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos, y sospecha que ella ha cometido pecado, o le da un ataque de celos, y sospecha de ella, aunque no haya pecado, entonces la llevará ante el sacerdote, y ofrecerá por ella la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua sagrada en un recipiente de barro, y le echará un poco de polvo del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello, y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento, y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo, no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo, te has desviado, y te has vuelto impura al tener relaciones sexuales con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo esta maldición. Que el Señor te haga objeto de maldición en medio de tu pueblo, que te haga estéril, y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre, y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento, que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. Procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial, y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición, y éstas entren en ella para causarle amargura, si fue infiel a su esposo, y cometió pecado, se le hinchará el vientre, y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no cometió pecado, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno, y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos, cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino, y se vuelva impura por cometer pecado, o cuando al esposo le dé un ataque de celos, y sospeche de su esposa. El sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor, y le aplicará esta ley, al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga una promesa especial, una promesa que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino, y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino, ni de otra bebida fermentada,
Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas, ni pasas. Mientras dure su promesa de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su promesa de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración a Dios. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio por el perdón de pecados, y la otra como holocausto. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado del nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo volverá a consagrar su cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato, y llevando un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior, porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su período de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión, y allí ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de 1 año, sin defecto. Como sacrificio por el perdón, una oveja de 1 año, sin defecto. Y como sacrificio de comunión, un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de harina refinada amasados con aceite, hojuelas sin levadura untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y ofrendas líquidas. Entonces el sacerdote las presentará al Señor, y ofrecerá el sacrificio por el perdón y el holocausto, en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al Señor, como sacrificio de comunión, junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará las ofrendas de cereal y las ofrendas líquidas. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza. Tomará el cabello que consagró, y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura, y una hojuela sin levadura, más la espaldilla cocida del carnero. Pondrá todo esto en manos del nazareo. Después, mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido, y el muslo ofrecido como contribución. Finalizado este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga una promesa. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato, deberá cumplir la promesa que hizo. El Señor ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti, y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para que yo los bendiga. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus, que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda, y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes, y un buey por cada uno de ellos. Eran, en total, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor dijo a Moisés: recibe estas ofrendas que te entregan, para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas, según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes, y se los entregó a los levitas.
A los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes, como lo requería su ministerio. A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación, y la presentaron ante el altar, porque el Señor había dicho a Moisés: para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal, presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día le tocó presentar su ofrenda a Eliasaf, hijo de Deuel,
jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día le tocó presentar su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos, y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día le tocó presentar su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día le tocó presentar su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato 130 siclos, y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero, y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán.
El 12º día le tocó presentar su ofrenda a Ahirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos, y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero, y un cordero de 1 año. Para el sacrificio por el perdón de pecados, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar, fueron las siguientes: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, y 12 bandejas de oro. Cada plato de plata pesaba 130 siclos, y el tazón pesaba 70 siclos. El peso total de los objetos de plata llegaba a 2.400 siclos, según el peso oficial del santuario. Las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 10 siclos cada una, según el peso oficial del santuario. El peso total de las bandejas de oro era 120 siclos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 terneros, 12 carneros, 12 corderos de 1 año, y 12 machos cabríos para el sacrificio por el perdón de pecados, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 terneros, 60 carneros, 60 machos cabríos, y 60 corderos de 1 año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar, después de haber sido consagrado. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los 2 querubines, desde la cubierta de la tapa que estaba sobre el arca con las tablas del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés.